Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Pues me da mucho gusto saludarlos en esta nuestra segunda sesión de la semana 3 de nuestro módulo 10, Transformaciones en el Mundo Contemporáneo. Vamos a contextualizar el día de hoy un poco acerca de lo que vimos la sesión pasada. Posteriormente, de una manera mucho más dinámica, hablaremos de lo que son, pues, los contenidos de la semana y posteriormente pasaríamos al foro aprendiendo y a las actividades integradoras. Entonces, para ello les comparto la pantalla para que podamos ir dando seguimiento a esta nuestra segunda sesión de la semana número 3. Bueno, comenzamos haciendo referencia primeramente a las fortalezas y a las áreas de mejora en cuanto a las actividades integradoras 3 y 4. Como les señalé en la actividad número 3, les solicitaba primeramente una línea del tiempo, grabar un audio, subirlo a la nube y posteriormente compartirlo en en un documento, bueno, en un link y posteriormente realizar un cuadro comparativo, este, bueno, relativo a la Guerra Fría, ¿sí? Bueno, creo que en cuestión de la línea del tiempo ya no tienen problema en realizarlas. Me parece que pudieron la mayoría hacerlas bastante bien, algunos mediante herramientas de Internet. Sin embargo, creo que el tema en donde tuvieron mayor información fue en el tema de la Segunda Guerra Mundial, pero creo que a la gran mayoría le faltó tanto los antecedentes de la Guerra Fría, bueno, los antecedentes y desarrollos de la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín. En cuanto al audio, también la mayoría sabe compartir audios mediante un link, subiéndolos a una nube. Solo en cuestión de la información, considero que sí es importante leer a detalle las indicaciones, ya que muchos me colocaron repercusiones, pero inmediatas. La muerte de gran cantidad de personas, la destrucción de las ciudades, etcétera. Sin embargo, en la repercusiones hasta nuestros días, debemos de considerar elementos que se hayan generado a partir de esta Segunda Guerra Mundial y que hasta hoy en día nosotros podamos visualizar. Finalmente, en el cuadro comparativo, de igual manera, los pueden estructurar bastante bien. Sin embargo, no deben de perder de vista lo que es comparar, o sea, contrastar. Si ustedes me hablaban acerca del sistema político de Estados Unidos, pues también debían de haberme hablado de la Guerra Fría, perdón, de la Unión Soviética. Si ustedes me hablaban de la tecnología de Estados Unidos, de igual manera tenían que hablarme de la Unión Soviética. Y entonces es así como iban a dar las características de cada nación durante este periodo. ¿Sí? Esto fue con relación a la actividad integradora número 3. En la actividad integradora número 4, que se llama Asia, África y Latinoamérica, considero que es importante que ustedes hagan una redacción propia, siempre tomando en consideración que hay temas que requieren que ustedes apliquen la metodología de la investigación. Primero, pues conocer el tema, posteriormente investigar en fuentes confiables, posteriormente ir tomando nota, ya sea en un archivo por separado o a mano, como ustedes se acomoden, de todas las ideas que les parezcan relevantes de de sus fuentes de consulta. Y posteriormente organizar las ideas y después con sus palabras escribir o redactar lo que entendieron o lo que pudieron rescatar más sobresaliente, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso, pues vi en esta actividad número 4, más plagios de forma recurrente, tomando en cuenta que lo primero que nos dice es describir en una cuartilla el proceso de descolonización de Asia y África. Entonces, es aquí donde les pediría que siempre que se les pida describir, de preferencia lo hagan con sus propias palabras, ¿sí? Después tenemos, elabora un cuadro comparativo de dos dictaduras y revoluciones de América Latina en el siglo XX. No tuvieron problema en identificar al país, al dictador y al periodo. Sin embargo, sí es conveniente que tengan en consideración eh, los conocimientos bien claros de lo que son los antecedentes y consecuencias. En antecedentes pudieran hablarme acerca
de cómo llegó ese dictador o ese gobernante al poder, ¿no? Cuál era su ideología y en las consecuencias, qué repercusiones tuvo ese mandato. Sin embargo, varios en los antecedentes me ponen consecuencias. Sí es importante entonces leer a detalle estos es antecedentes antes de, consecuencias después de, ¿sí? Después nos dice que debemos de tomar, de escribir al menos 5 renglones a manera de conclusión de las similitudes encontradas durante estos procesos. Entonces, no, que, no tuvieron problema aquí. Sin embargo, creo que en algunos sí les faltó colocar más antecedentes y consecuencias para poder argumentar mucho mejor esa conclusión. Entonces, siempre ustedes procuren de hacer trabajos completos, bien detalladitos, con bastante y suficiente información. No se vayan solamente por lo fácil, ¿no? Medio cumplo y coloco solamente unas 2 características y con eso, ¿no? No, sino ustedes procuren realizar actividades completas. Creo que cada uno de ustedes puede identificar cuándo tuvo un buen desempeño, entonces sí sería importante que en este caso también ocupen su criterio para poder identificar cuándo una actividad está completa o cuándo necesitan investigar un poco más. Recuerden que todo también va en relación al contenido de la semana. Hay temas que son demasiado extensos y de los cuales pueden sacar bastante información y pues no coincide, ¿no? Y lo podemos encontrar en plataforma con lo que a veces ustedes plasman en sus tareas. Bueno, entonces espero que estos comentarios pues les hayan servido para tomarlos en cuenta en sus siguientes tareas. Bueno, entonces, en esta ocasión, como lo señalé al inicio, estamos ya en la unidad número 3, que se llama Perspectivas del mundo actual, retos económicos, políticos y sociales. En la sesión anterior profundicé un poco más acerca de los temas de cada uno de estos. Sin embargo, el día de hoy los vamos a ver de una manera un poco más rápida, solamente contextualizando con la finalidad de que abarquemos un poco más respecto al análisis de cada una de las actividades integradoras. Y también, pues, toda vez que ya he recibido algunas tareas, pues ver qué elementos estoy viendo de manera más recurrente y qué elementos pudieran ustedes, pues, mejorar, ¿sí? Bueno, en cuanto tenemos el primer tema que es la hegemonía estadounidense, vamos a tomar como referencia solamente el contenido de plataforma. Decíamos, en la hegemonía estadounidense y las potencias emergentes, nos vamos a dar cuenta que Estados Unidos a la fecha tiene bastante influencia a nivel internacional, tomando en cuenta, pues, que es una nación que tiene una economía estable, tiene poder militar, poder ideológico, y esto pues esta influencia se genera a nivel internacional. En las potencias emergentes tenemos 3 potencias, que son Estados Unidos, Japón y Alemania. Muchos de estos países pues tienen una economía estable, generan tecnología, tienen empresas multinacionales o internacionales. Entonces, aquí, y bueno, se dedican también a comerciar a nacional. Bueno, en los recursos, perdón, dentro de estas economías también encontramos a las potencias emergentes o a las naciones emergentes, que se nos señalan que son 5. Entre ellas podemos encontrar a Rusia, Brasil, la India, este, entre otras, ¿no? Me faltan 2. Y bueno, podemos ver que en estos pues hay países que tienen pues diferentes características. Hay países que tienen pues bastante territorio para cultivar, bastante territorio para dedicarlo a actividades productivas, tienen un clima favorecedor para la flora, para la fauna, tienen riqueza en el subsuelo, tienen costas, entonces, y hay países pues que realmente no lo tienen. No tienen ni riqueza en el subsuelo, son países áridos o son países fríos, hay países que no tienen mar. Entonces, todo esto genera que las naciones pues tengan una diferente economía. Las potencias emergentes tienen ese potencial para poder convertirse en algún momento en naciones de primer mundo.
En cuanto a los recursos estratégicos también, nos vamos a dar cuenta que nuestro país, pues perdón, nuestro mundo está limitado en cuanto a los recursos naturales. Dentro de los recursos pues podemos encontrar estos que son los renovables y los no renovables. Entonces, pues ahí ya podemos hablar de lo que es la sustentabilidad y la sostenibilidad. En cuanto a la sustentabilidad, debemos de tomar en consideración que como personas debemos hacer un uso racional de los recursos para que estos duren para más generaciones. Y en cuanto a la sostenibilidad, el hecho de que nosotros también debemos de reproducir los recursos con la finalidad de que estos no se acaben. Si yo ocupo madera, bueno, pues entonces seguiré plantando árboles de esa madera para que no se extinga, ¿no? En cuanto a los conflictos territoriales, existen varios. Este, debemos de tomar en cuenta algo muy importante. Dos o más naciones se pelean por un territorio, ¿sí? Entonces, aquí sí es importante que ustedes se den a la tarea de analizar pues los diferentes ejemplos que nos señala este documento con la finalidad de que podamos identificar pues qué naciones a la fecha se encuentran en conflicto y no se ha definido a qué territorio pertenece. Nos vamos a encontrar que actualmente en este tema de aquí de Acciones para la Paz, pues tenemos una institución máxima que es la Organización de las Naciones Unidas, que promueve la armonía entre los países con la finalidad de que los conflictos se resuelvan, pero de una manera pacífica y sobre todo también el cuidado de los derechos humanos. Los derechos humanos, cuando hablamos de ellos, pues podemos encontrar muchos, ¿no? Perdón, cuatro principales, pero de forma como que muy específica. La igualdad, la libertad, la propiedad y la seguridad. Pero si nosotros ya nos vamos a esta parte de diversificarlos, pues nos vamos a encontrar muchos elementos. Por ejemplo, la libertad, libertad para viajar, libertad para tener la cantidad de hijos que queramos tener, libertad para poder radicar en el lugar del país que queramos, libertad para dedicarnos a la profesión que más nos guste, etcétera. La igualdad para que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, para que no haya discriminación entre las personas por razón de raza, sexo, ideología, entre otros. ¿Para qué? Para que todos tengamos acceso a las mismas oportunidades. Si hablamos de la propiedad, para que todos como personas, pues podemos hacernos de nuestros bienes, tener una casa, tener un vehículo, tener alguna propiedad con que podamos comprar y que podamos vender. La seguridad, el hecho de tener instituciones en donde yo como persona, si tengo un problema, puedo acudir a ellas para exigir justicia. El hecho de que nadie se pueda meter a mi domicilio sin antes ser invitado. Entonces vemos cómo estos derechos pues nos van a cuidar en todo momento, ¿no? Y bueno, son consagrados en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre o de los Derechos Humanos y también en las constituciones de cada una de las naciones que pertenece a la ONU. En los avances tecnológicos actuales, pues nos vamos a dar cuenta de muchísimos de estos elementos, muchos elementos tecnológicos. Tenemos el radio, la televisión, el internet, el wifi. Entonces, y todo esto, pues nos da pie a que nosotros podamos vivir con muchas más facilidades. Hoy en día ya no es necesario salir a formarse en un banco cuando podemos pagar desde la comodidad de nuestra casa, ¿no? Y en el horario que nosotros queramos. Pero siempre debemos de analizar que estos avances tecnológicos tanto son positivos como negativos, ¿no? Porque, por ejemplo, tan solo el Internet, ¿no? Sí es positivo, nosotros le sacamos provecho para poder aprender, para poder estudiar. Quizá no es positivo cuando solamente nos dedicamos al ocio, a ver eh, información que no es relevante, pero la adicción al celular, ¿no? Entonces vemos cómo podemos ver la dualidad entre las dos cosas, tanto lo positivo como lo negativo. Hay bastantes retos que nosotros como gobierno, como sociedad debemos enfrentar hoy en día. Y ahí podemos encontrar nosotros esta parte de lo que es la inclusión.
Otros es la exclusión, tenemos la desigualdad, las relaciones de consumo y la participación ciudadana, el desarrollo sustentable y la calidad de vida. En la inclusión, nosotros podemos ver que todas las personas deben de ser tomadas en cuenta. Y esto es lo que buscan las leyes, que todas las personas pues sean, que todas las personas no sean discriminadas. Las personas de la tercera edad, las personas discapacitadas, los niños, las mujeres embarazadas, entonces todos ellos sean considerados, ¿sí? Y siempre las leyes pues, van a estar enfocadas a esta parte de que todos como personas debemos de ser tomados en cuenta. Pero hay una situación en este tema de la exclusión, hay una situación en donde nosotros como personas nos damos cuenta de que hay muchos grupos que son vulnerables, personas que durante mucho tiempo no tienen trabajo, personas que, las mujeres embarazadas, las personas que padecen enfermedades crónicas degenerativas, las personas que recién han salido de la cárcel, las personas que no tienen una mayor educación. Entonces vemos cómo eh, todos somos agentes de cambio, todos podemos participar. ¿Para qué? Para que evitemos este tipo de prácticas que no son positivas dentro de la sociedad en donde vivimos, ¿sí? Tenemos también la desigualdad. Desigualdad puede haber de múltiples tipos. Desigualdad con relación a la ideología, a la religión, al sexo, a la cultura, a los extranjeros. Entonces es importante que también como personas nosotros pues también seamos conscientes de que esto no es correcto, ¿no? Y yo creo que muchos de nosotros hemos sufrido este tipo de situaciones, hemos sufrido exclusiones, no hemos sido no tomados en cuenta, hemos sido discriminados, ¿no? Entonces veamos cómo también esto es importante y son retos que el gobierno tiene que vencer, que no nada más se dedican al gobierno, sino también a todos nosotros como personas, ¿sí? En este tema de las relaciones de consumo, es importante también que nos demos cuenta de que nosotros estamos muy inmersos dentro de este mundo capitalista, donde lo más importante es comprar y vender productos. Pero también aquí debemos de tomar en cuenta que a veces nosotros como personas también existe una desigualdad económica, una desigualdad en estas relaciones. ¿Por qué? Porque también aquí nos vamos a dar cuenta de que de acuerdo a lo que nosotros ganamos, a lo que nosotros trabajamos, va a ser la calidad de vida que nosotros tengamos, ¿no? Ejemplo, le decía en la sesión pasada, pues sí existe una escuela, ¿no? Una escuela privada donde mi hijo puede ir, pero si esa escuela es más cara de lo que yo gano, entonces ahí está la limitante. No puedo acceder a ese tipo de educación porque está fuera de mis posibilidades económicas, ¿no? Ah, o también lo que puedo comprar para vestir, pues sí, hay bastante ropa, ¿no? Pero si yo quiero ropa de determinado lugar y esa ropa tiene X precio, pues sí, está ahí para la venta, pero no está dentro de mis posibilidades. Entonces aquí debemos ver que siempre debe de haber un equilibrio, ¿no? El gobierno siempre debe de mantener un equilibrio. ¿Para qué? Para que la gente, también las personas o los ciudadanos, puedan acceder de manera correcta a estos elementos, a la educación, a la salud, a los productos de consumo y de esta manera pues también podamos vivir satisfaciendo nuestras necesidades, ¿sí? En la participación ciudadana, esto también se vuelve un reto porque vemos bastante gente que son ciudadanos, que tienen credencial para votar, pero sin embargo no ejercen su derecho. Es importante que todos como personas participemos siendo candidatos, participando en los partidos políticos, como funcionarios de casilla, acudiendo a votar. Entonces, la participación ciudadana siempre es muy importante porque esto va a legitimizar una elección y sobre todo también a las personas que son elegidas con cargos de elección popular. En cuanto al desarrollo sustentable, como ya lo mencioné aquí en los recursos estratégicos, debemos de considerar pues que no somos la única generación aquí en la Tierra que va a vivir y que va a querer
recursos, debemos de pensar también en nuestros hijos, en nuestros nietos, que también van a querer llegar a este mundo y disfrutar de lo que hoy tenemos, de los recursos de naturales, de la flora, de la fauna. Entonces podemos ver que prácticamente nosotros dependemos de la naturaleza. Si queremos un rato de distracción, pues vamos al mar. Si queremos un rato de inspiración, pues podemos tener un atardecer. Si queremos disfrutar del aire puro, pues vamos al bosque. Si queremos, si queremos eh, X productos para consumir, bueno, también hay la naturaleza, o sea, prácticamente es buena, pero también nosotros debemos de cuidarla y racionar el uso de los productos que ella nos genera, ¿sí? En cuanto a la calidad de vida, habíamos mencionado que para que el ser humano sea pleno, para que el ser humano se desarrolle correctamente, pues debe de tener acceso a la salud, debe de tener un trabajo, debe de tener un patrimonio, debe de tener una familia, debe de tener amigos, debe de ser reconocido dentro de la sociedad, debe de gozar pues, de salud, debe de tener oportunidades de crecimiento. Cuando una persona carece de estos elementos, pues no es una buena calidad de vida. La calidad de vida, o sea, no quiere decir que la persona va a vivir con lujos, pero sí con lo suficiente para poder desarrollarse, ¿sí? Bueno, finalmente tenemos el tema del ensayo, que ahorita voy a profundizar un poco más en tomando en cuenta que es lo más importante en esta ocasión para las actividades integradoras. Sin embargo, pues pasaría ahora a lo que sería el foro aprendiendo. Así que permítame un par de minutitos en lo que abro la directiva para poder mostrarles el contenido de este foro aprendiendo. Bueno, que estaría enfocado principalmente, a ver, un segundito. Bueno, que en sí este foro aprendiendo estaría enfocado a los cambios y desafíos actuales. A ver, les comparto nuevamente la pantalla. Bien, entonces, un segundito. Aquí está. A ver, entonces les decía que este foro aprendiendo, pues nos habla acerca de los y desafíos económicos y políticos y sociales en el mundo y comentar con sus compañeros, ¿no? En primero, ¿qué desafíos enfrenta el mundo? ¿Cuáles consideras que son los más importantes y por qué piensas que estos desafíos afectan tu vida cotidiana o proyecto de vida? ¿Y por qué? ¿Conoces las acciones que México lleva para enfrentar estos retos mundiales? ¿Y cuáles? Entonces, creo que aquí sería muy importante, primeramente, conocer nuestros derechos para saber si estos nos afectan o no, nos benefician, ¿no? Entonces, yo aquí le sugeriría primeramente leer la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tiene 30 artículos, y también les recomendaría leer la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene, pues, los primeros 29 artículos refieren a los derechos humanos. Entonces, aquí ustedes se van a dar cuenta de todos nuestros derechos que tenemos como personas, que tenemos también como mexicanos. Y de ahí ustedes podrán ver si nuestros derechos se están protegiendo o se están vulnerando. Primeramente, sería saber qué desafíos enfrenta el mundo, ¿no? Hay muchos desafíos comunes. Dos de ellos creo que más comunes serían el tema de del calentamiento global y la contaminación, aunque hay muchos otros más. ¿Consideras cuáles son los más importantes? Bueno, este ya es a su criterio, tomando en consideración también los que ustedes conocen y también no se olviden siempre de justificar su respuesta.
Los desafíos que afectan a nuestra vida cotidiana son muchos, ¿no? Podemos pensar en la falta de servicios públicos, en la falta de trabajo, en la falta de educación, en la falta de economía, en la falta del agua, etcétera, la falta de seguridad. Y ahora aquí, a ustedes, ¿cómo los afectan, no? ¿Cómo esto los afecta? ¿Cómo les ha, cómo aquí pudieran ustedes platicar alguna situación o anécdota personal? Y si esto a ustedes no les permite, acceder a un desarrollo personal, ¿no? Por ejemplo, bueno, el más claro ejemplo que yo les puedo poner, aunque ustedes pueden mencionar otros, pues es tan solo el educativo, ¿no? ¿Por qué ustedes están estudiando la prepa? ¿Por qué ustedes en su momento no lo pudieron hacer? ¿Por qué hasta este momento, por qué les ha afectado a lo mejor el que solamente tengan secundaria? Cuando han visto un trabajo, un buen trabajo, que a lo mejor digan, no, pues aquí me iría bien, pero resulta de que cuando leen los requisitos, el elemento que les pide es una escolaridad más alta y ustedes no la tienen, entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo se sienten? Bueno, entonces, y finalmente, ¿qué acciones lleva México para solucionar estos retos? Retos, les decía, tenemos muchos: el cuidado del medio ambiente, de la fauna, de la flora, de la educación, de la discriminación. Eh, yo les sugiero que lean la Agenda del Milenio, así búsquenla en internet, la Agenda del Milenio, de preferencia en donde que hable acerca de los resultados de México, en donde ustedes pueden apreciar qué es lo que está haciendo nuestro país y también qué resultados ha generado hasta la actualidad este tipo de prácticas. ¿Sí? Bueno, no se olviden de las reglas de la etiqueta, que siempre son fundamentales para poder desarrollar cada uno de los foros, siempre procurando el saludo, la despedida, tener un lenguaje claro, coherente, sin faltas de ortografía. Entonces es ahí fundamental que ustedes también apliquen estos elementos principalmente de forma, ¿no? Bueno. Espero que no les haya quedado duda. Recuerden que si tienen una duda, con toda confianza se pueden comunicar con su servidor para poderles apoyar. Bueno, este es el foro aprendiendo. Esta semana ustedes tienen las actividades formativas. Tienen la actividad formativa número 5 que se llama Mundo Actual. Tienen la actividad número 6 que se llama Mundo Actual, también dos. Y aquí sería importante que ustedes realizaran sus recuerden que estas sí tienen un peso sobre su calificación, pero también estas a veces son muy importantes porque cuando ustedes les ha ido a lo mejor regular dentro de su desarrollo, con las actividades formativas aumentan un poquito de ese porcentaje y de esta manera pues les resulta benéfico, ¿sí? También es importante leer la actividad socioemocional. En esta actividad socioemocional, pues ustedes hagan los ejercicios que se les están indicando y después de que terminen de hacer su actividad, ahora sí, contesten el cuestionario socioemocional. ¿Sí? Bueno, no se olviden también que esta semana tenemos, una vez que ustedes ya finalicen sus actividades y hayan participado en los foros, en la última eh, al finalizar la semana 3, nos dice que tienen que contestar dos encuestas. La encuesta opina sobre tu asesor virtual y la encuesta opina sobre tu módulo 10. Entonces, para que no se les olvide, ¿sí? Si no realizan estas dos encuestas, entonces no les va a dejar visualizar la plataforma el contenido de la semana número 4. Entonces, les pido de favor que realicen estas actividades, bueno, dentro del tiempo correspondiente. Miren, y inclusive tenemos vacaciones del 25 de julio al 31 de julio. Bueno, independientemente de que tengamos un receso académico, acuérdense siempre, procuren ponerse al pendiente, sacar todos los pendientes que tengan para que puedan lograr un resultado satisfactorio al finalizar el módulo. Bueno, y pues estamos ya dentro de las actividades integradoras.
tenemos la actividad integradora, la primera sería la número 5 y tendríamos la actividad integradora número 6. A ver, permítanme un segundito en lo que voy abriendo el material que les he preparado. Aquí tenemos la actividad número 6 y tenemos la actividad número 5. A ver, les comparto nuevamente la pantalla para que podamos ir dando seguimiento. Entonces, primeramente tenemos la actividad número 5 que se denomina, creo que no se abrió. Bueno, a ver, creo que no se abrió. Un segundito, nada más. Ok, aquí está. Bueno, entonces tenemos el primer tema que son potencias y conflictos, en donde nos dice primeramente que tenemos que hacer un mapa mental en el que muestres los siguientes elementos: las características de las potencias mundiales, las economías emergentes, el conflicto territorial y de los recursos estratégicos, ¿sí? Bueno, entonces yo les sugiero que hagan uso de una sesión que se llama goconquer.com, que ya les compartí en el foro de avisos de la sesión pasada, perdón, en el foro de avisos, en el material para esta actividad. Aquí está la página de goconquer.com, en donde es bastante sencillo utilizarlo porque pues de esta manera podemos nosotros evitar, ahorrarnos el tiempo de estar haciendo cuadros de texto, de estar haciendo diseños. Entonces yo creo que aquí sería bastante fácil el que ustedes lo tuvieran. Solamente recuerden, no se les pide explicar, solamente identificar ideas principales, ¿sí? A ver, yo ya había hecho uno por aquí, a ver si ya está prediseñado, ya para que no nos tardemos tanto, entonces ya nada más voy a hacer algunas ligeras modificaciones aquí en el que tengo aquí en mi cuenta. Y bueno, de esta manera, pues ya nada más ustedes les tocaría pues la parte del análisis de la información que van a colocar. Vean, entonces, esta información es bastante sencilla. Entonces, vean, de aquí yo ya tengo mi tema, potencias y conflictos, que es este punto de aquí. Por ejemplo, si yo quiero sacar un tema, este, un nuevo cuadro de texto, lo único que llevaría es este más y ya coloco lo jalo en este signo y ya inmediatamente me da como resultado cuadro de texto que ya ustedes van a colocar. Acuérdense, tenemos cuatro elementos fundamentales: identificar potencias mundiales, economías emergentes, señalar un conflicto territorial y los recursos estratégicos. Para esto, para las economías emergentes y las potencias mundiales, yo les sugiero que la información que ustedes coloquen sea de la plataforma. ¿Por qué? Porque en Internet se van a encontrar ustedes información bastante diversa. Entonces, que hay algunas, por ejemplo, la Unión Soviética en la Primera Guerra Mundial era una potencia, ¿no? Pero ya después de la Primera Guerra Mundial quedó totalmente devastada económicamente. Entonces se considera ahora como una economía emergente, ya no como una potencia. Entonces, he ahí que ustedes obtengan la información, les decía, de la plataforma. ¿Por qué? Porque de ahí ustedes van a poder obtener la información más confiable y no va a ser tan diversa. Y sobre todo me voy a dar cuenta de que leyeron los recursos, ¿sí? Cuando me hablen, por ejemplo, de las potencias mundiales, no me den características generales, denme características de cada una de las naciones, tomando en cuenta de que estas son, pues, diferentes en cuestión de avances tecnológicos, políticos, sociales, culturales, etcétera, ¿sí? Entonces, por favor, eviten
entregarme actividades solamente de tipo genérico. Otra de las cosas, las economías emergentes son 5 naciones las que nos señalan en los contenidos de la semana, así que señalen a cada una de estas naciones y sus respectivas características, ¿sí? Bueno, cuando hablamos del tema del conflicto territorial, en la plataforma ustedes se van a encontrar bastantes ejemplos. Bueno, para ello ustedes vean este tema que se llama Conflictos Territoriales, que es un documento en PDF, léanlo a detalle. Este documento en PDF nos trae varios ejemplos de lo que son los conflictos territoriales que podemos encontrar hasta la fecha. Entonces, dentro de este conflicto, vean, tenemos el primero, Estados Unidos contra Cuba por el territorio de Guantánamo. Reino Unido contra España por el territorio de Gibraltar. Rusia contra Ucrania por el territorio de Crimea. Tenemos otro, Israel contra la Franja de Gaza y Cisjordania. Y ya ahí podemos nosotros, Israel contra Palestina por la Franja de Gaza y Cisjordania. Tenemos otro, que es la India contra Pakistán por Cachemira. Entonces vean cómo ustedes tienen que elegir solamente uno, identificar las características de este conflicto, tomen en consideración este material que a ustedes se les está presentando, ¿sí? Bueno, después de ello, ustedes ya hayan investigado el conflicto, ahí estaba yo por aquí, este, que después de que ya nada más lo que me tienen que hacer es qué conflicto es, entre qué países y darme a conocer características, pero hasta ahí acuérdense que no se les explica nada, ¿no? No se les pide que explique nada. En los recursos estratégicos es independiente al tema del conflicto territorial. En este de los recursos estratégicos también ustedes tienen que investigar. Aquí está el tema, recursos estratégicos. Es el segundito de la semana. Analicen, por favor, este material y sobre todo léanlo, compréndanlo y pues vean qué características pueden sacar de aquí, ¿no? Podemos, la disponibilidad del elemento clave, la proyección a futuro, el tema del agua, los alimentos, la tierra cultivable, etcétera. Así que, por favor, léanlo para que se puedan dar una idea de qué es aquello sobre lo cual debemos de tomar conciencia, puesto que estamos viviendo en una época en donde nos estamos acabando los recursos, ¿sí? Bueno, ya en la última parte, ustedes ya nada más, bueno, regreso otra vez al mapita. Aquí está, al mapita, y les decía, por cada recursos, ustedes le van a, perdón, por cada tema, ustedes van a ir sacando sus propios elementos a considerar o características y vean cómo es demasiado sencillo. Y lo único que tenemos es que investigar. Después podemos dar un diseño bonito, el que nosotros queramos, cambiar los colores. Y una vez que terminemos, descargamos. En la parte superior de la pantalla hay un cuadrito que está como a manera de icono de imagen. Lo descargamos y ya nada más la imagen que descarga la vamos a pegar en nuestro trabajo. Y finalmente, lo que vamos a hacer es una pequeña reflexión acerca de cómo estos dos países que mencionamos, del conflicto territorial, mantienen relaciones de cordialidad, ¿no? Si ustedes hablan, por ejemplo, de Ucrania contra Rusia, las relaciones de cordialidad pudieran mencionarlas, pero antes de que se desatara la guerra, ¿no? Y de los demás países, pues independientemente de que tengan conflictos, ¿de qué manera mantienen lazos, se relacionan, ¿no? Sin haber una guerra.
Bueno, eso es pequeñito. Espero que se les haya servido esta explicación para realizar esta tarea. Y recuerden, revisen a detalle que no les falte ningún elemento para que puedan obtener una calificación satisfactoria. Pasamos a la siguiente actividad, que es la actividad número 6, en donde se nos dice que nosotros debemos de hacer un ensayo, analizar los desafíos contemporáneos globales, su impacto en los derechos humanos, además de reflexionar sobre las consecuencias de las tecnologías en nuestra vida cotidiana. Entonces, nos dice que nosotros elaboremos un ensayo. En esta diapositiva tiene bastante texto, pero tiene bastante texto porque me interesa primero que comprendan y posteriormente que apliquen los elementos sugeridos. Entonces, primeramente tienen que elegir un desafío contemporáneo de la semana. Aquí en mis diapositivas se los voy a mostrar. Entonces, ustedes pueden hablar acerca de estos desafíos: los derechos y las políticas de inclusión, la exclusión y las diferencias sociales, las dimensiones sociales de la desigualdad, la justicia y la equidad, el ejercicio libre en la toma de decisiones políticas, el desarrollo sustentable. Esos serían los desafíos que nosotros podemos encontrar. Obviamente que si ustedes, por ejemplo, me hablan de la exclusión, pues su tema central sería la discriminación, ¿no? Pero temas denlo a conocer, pero en determinada, por ejemplo, de la discriminación de género, ¿no? La discriminación, este, y, de las personas indígenas, o sea, ya denle un nombre concreto. Una vez que ustedes tengan la información, siempre recuerden que un ensayo, pues siempre lleva una introducción, un desarrollo y una conclusión. En la introducción solamente van a dar a conocer un panorama general de lo que trata el trabajo. En el desarrollo ya van a hacer su análisis y en la conclusión rescatar los elementos más sobresalientes, ¿sí? Entonces, eh, dice la rúbrica. A ver, vamos a ver qué nos dice. Un segundito. A ver, veamos. Bueno, las indicaciones nos dicen, dice, elige un desafío, identifica las de repercusiones en tu vida e indica si los derechos humanos se ven afectados o te respaldan. O sea, ya elegí el desafío de la discriminación. Bueno, ahora, pues ya en mi desarrollo voy a hablar acerca de la discriminación, ¿no? ¿Qué es la discriminación? ¿Cómo se da la discriminación? Ya una vez que yo haya abundado en la parte conceptual, ahora me voy a enfocar a dar ejemplos de cómo se manifiesta la discriminación, ¿no? Cómo la he visto, qué he presenciado, anécdotas personales. Después voy a hablar de mi persona. No debo de olvidarme de que el tema central es mi persona. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que voy a dar a conocer información de cómo me afecta a mí la discriminación. Voy a platicar acerca también de si yo como persona he sufrido ese tipo de situaciones, que me he sentido discriminado, que me he sentido excluido, ¿no? Y después voy a analizar cómo esto me ha afectado, cómo ha afectado a mi familia. Y posteriormente voy a hablar acerca de las leyes que protegen esta parte de la igualdad entre las personas. Bueno, y ahí daré una breve reflexión de qué es este tema, ¿no? Si verdaderamente los derechos que se encuentran plasmados tanto en la Constitución política como en la Declaración Universal se cumplen o no se cumplen. Porque a veces las leyes no basta que estén escritas, sino lo importante es que verdaderamente se apliquen. Y a veces eso no ocurre. Entonces, como se dan cuenta, este ensayo está enfocado a ustedes, a su persona, a que ustedes den a conocer la situación en la que viven también y si los derechos humanos los han protegido o en todo caso no, ¿sí? Entonces, esos serían los elementos más sobresalientes.
¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, les voy a mostrar un ejemplo. A ver, ahorita en un segundito. Déjenme abrir el archivo en donde ustedes tienen que dar una secuencia al trabajo. Entonces, para ello sería conveniente que primero se pusieran a analizar de forma correcta qué es un ensayo y posteriormente, este, pudieran ustedes hacer una redacción propia. A ver, un segundito. A ver, comparto la pantalla nuevamente. Bueno, entonces vean, aquí este es un ejemplo de cómo pueden redactar ustedes un ensayo. Dice, nota importante, este material también ustedes lo van a poder utilizar para el proyecto integrador. Entonces, nada tiene que ver con el tema, sin embargo, solamente es para que se den cuenta de la manera en cómo el autor redacta o qué recursos emplea, ¿no? Habla acerca del desarrollo, aquí tenemos la fuente de consulta también y tenemos la fecha de publicación y vemos el título de este ensayo. Vemos la generalidad con que habla la alumna acerca del medio ambiente, de lo preocupado que está, pero pero no da a conocer ningún detalle, solamente es de lo que se va a hablar. Como ustedes pueden apreciar, el autor se va cuestionando él mismo y se responde. El autor argumenta. El autor hace referencia a una investigación. El autor presenta una cita textual en causa y efecto, ¿no? Entonces veamos, dice, el autor evidencia conocimiento del tema, justifica su argumento, incluye citas en formato APA, hace uso de ejemplos con claridad sobre el tema, presenta información o datos avalados por una institución confiable. El autor reflexiona sobre el tema y hace recomendaciones. El autor establece relaciones de causa y efecto. El autor hace comparaciones. El autor genera contrastes entre naciones. Y en la conclusión, el autor recomienda las alternativas para la solución del problema que se presenta. Y finalmente, el autor hace referencia a manera de conclusión y de cierre. Entonces, veamos cómo ustedes pueden echar muchos recursos, pueden echar mano de muchos recursos, ¿no? Para que puedan hacer una redacción propia. Elemento fundamental es que un ensayo como tal no lleva imágenes. Procuren siempre utilizar una letra Arial tamaño 12, un interlineado al 1.5 y también justificar su texto. Bueno, pues eso sería todo con relación al ensayo. Recuerden, este documento se los voy a compartir para que ustedes lo puedan consultar posteriormente. Y no se olviden siempre de que un ensayo en su mayoría es opinión personal. Yo sugeriría que un ensayo en un 80% es opinión personal y ya nada más para constatar la información o para verificar que lo que ustedes, para sustentar que lo que ustedes están diciendo es correcto, pues pueden emplear fragmentos pequeños de una fuente de consulta, pero siempre y cuando apliquen la metodología. Coloquen esa información que no es suya en, entre comillas, pónganla en cursiva y agreguen la referencia en formato. ¿Sí? Bueno, pues eso sería todo hasta el día de hoy. Sí les pediría que trabajaran de manera muy anticipada en este tema de lo que es, en este trabajo de lo que es el ensayo. No se les pide una cuartilla, unas cuartillas determinadas, la extensión que ustedes quieran. Mientras más ideas pues es mucho mejor. Aunque recuerden que
requiero que hagan su esfuerzo porque la siguiente semana el proyecto integrador pues prácticamente es un ensayo, ¿sí? Si bien tenemos un receso académico, yo les pediría que ese receso también lo utilizaran para revisar los recursos de la semana y también para ir haciendo su ensayo final, ¿sí? Y si tienen alguna duda, pues con toda confianza me voy a estar conectando de forma frecuente para ver si hay comentarios o dudas y poderles responder. Pues que tengan un excelente inicio de semana número 3 y ya bueno, yo veo que ya algunos me entregaron sus tareas, sin embargo, los invito a quienes no lo han hecho que lo hagan por anticipado para que en caso de ser necesario, pues les pueda apoyar otorgándoles extensiones de tiempo. Pues cuídense mucho y que tengan excelente mañana o tarde, según el momento en el que vean esta grabación.